superior contra una cúspide lingual inferior, es el puntito rosa que se encuentra entre las dos líneas, y este tiene una función estabilizadora en las inclinaciones mesiales y funciona como tope en la inclinación distal. Okay. Esto es súper importante. Cuando se tienen los 3 puntos de contacto, puede estar presente el contacto A, puede faltar el contacto A, pero tiene que estar presentes B y C. Puede faltar el contacto C, pero tiene que estar presente el contacto A y B. El único que nunca puede faltar para que sea estable la oclusión debe ser el punto B. Si no está presente, los contactos van a ser deslizantes y no podrá existir una estabilidad. Entonces siempre preguntan cuál es el que es diferente. El contacto B es el que nunca puede faltar en una oclusión orgánica. ¿Okay? Para los movimientos excéntricos, los surcos oclusales se encuentran situados de tal manera pues, que no permiten una fricción o el choque pues, de las piezas. Se puede determinar de acuerdo a los movimientos que tiene la mandíbula, la dirección que van a tener las crestas, los surcos oclusales, la altura que van a tener las cúspides, la profundidad de las fosas y también la concavidad que van a tener los dientes anterosuperiores. La desoclusión fisiológica resulta pues, de 3 acciones: la apertura de la mandíbula, ya sea por acción muscular o gravitacional, la inclinación y la curvatura de la eminencia articular y las sobremordidas verticales de caninos e incisivos. Ok, para que sea considerada oclusión céntrica debe de llenar 3 requisitos. Todos los dientes deben de cerrar al mismo tiempo, no pueden haber desniveles. También que las piezas no deben tocarse en ninguna parte y en ningún tiempo en la exclusión hacia la oclusión céntrica. Esto quiere decir que las cúspides no deben de desviar la mandíbula ni guiar su cierre, o sea, debe de cerrar completamente una sobre otra sin moverse hacia los lados. Y la oclusión céntrica es considerada la posición de máximo cierre mandibular, y eso también casi siempre lo preguntan. ¿Cuál es la posición máxima de cierre mandibular? La oclusión céntrica. Ok, los factores para tener una oclusión orgánica son 2. Se debe de tener una oclusión céntrica más la relación céntrica. La suma de estos dos nos va a dar lo que es la oclusión orgánica. Cuando llevamos la mandíbula a una posición protrusiva, es decir, hacia enfrente, como lo vieron en su articulador, las piezas anteriores deben de contar 6 superiores contra 8 inferiores. Es decir, tienen que estar haciendo contactos 6 piezas superiores y 8 inferiores. Siempre preguntan las cantidades para que lo tengan en cuenta. Al contrario de en la laterotrusión, cuando llevamos la mandíbula hacia los lados, izquierda o derecha, los caninos son los que deben de hacer contacto. Ninguna otra pieza debería de hacer contacto cuando se hace en lateral. La oclusión orgánica también es llamada oclusión protegida o de protección mutua, porque pues se usan los incisivos para que no haya colisiones entre las cúspides posteriores. También los premolares sirven para triturar los alimentos y no deben de tener interferencias, puntos altos, para que no haya choques y no haya fracturas o molestias en la articulación que le puedan causar daño. Perdóneme que la interrumpa, doctora. Sí. Buenas noches, doctores. ¿Cómo están? Cuando hablamos de oclusión mutuamente protegida, doctores, se refiere a que tanto sector anterior como sector posterior están diseñadas la forma de masticar de manera que cuando el paciente vaya en lateralidad no haya contactos posteriores y que cuando los movimientos se muevan en protrusión, los dientes anteriores no se desgasten más de lo necesario. Es decir, por eso se llama mutuamente protegida, porque se protege tanto sector anterior como con el sector posterior. Listo, doctora. Gracias. Al contrario, gracias, doctor.
Ok, vamos a encontrar dos tipos de cúspides, lo que son las cúspides estampadoras y las cortadoras. Las estampadoras, como su nombre le indican, estampan la comida una contra otra. Y estas son lo que son las cúspides palatinas y las vestibulares inferiores, ¿ok? Y las cortadoras son las cúspides vestibulares superiores y las linguales en piezas inferiores. Ok, las cúspides estampadoras requieren de 3 surcos, uno para la laterotrusión, uno para la mediotrusión y otra para la protrusión. Estos surcos deben estar en concordancia pues con las direcciones que viajan las estampadoras, es decir, pues tienen un punto en el cual caer. Ahí va un pequeño paréntesis en esto. Doctores, si ustedes creían que la cara oclusal de los dientes están diseñadas al azar o de manera aleatoria, están muy equivocados. Cada uno de los surcos, crestas o incluso cúspides están diseñados de tal forma que durante los movimientos de lateralidad, de protrusión, de retrusión, los movimientos se deslicen sobre, o mejor, se guíen sobre un patrón de deslizamiento que favorezca estos deslizamientos. Yo les mencionaba que los dientes son como una especie de molcajete, ¿sí? Y los molcajetes, aunque sean de piedra, si tú los utilizas mucho, pues obviamente se van a desgastar. Entonces, estos surcos van a servir para dos cosas. Una, para evitar el desgaste excesivo de las piezas dentarias, para que solo se desgaste lo que se necesita. Y dos, para brindar movimientos eh, con guías que reduzcan la actividad necesaria para llevarlos a cabo. Disculpen otra vez, doctora, adelante. Ok, como ya había comentado el doctor, pues las piezas anteriores sirven de protección para las posteriores. En este caso, los caninos superiores evitan pues que las cúspides de los premolares y molares choquen cuando se hacen los movimientos de extrusión, los laterales y mediotrusiones. Ya que los caninos se desgastan muy fácilmente, necesitan una protección y pues esa la obtienen en protrusivo de los incisivos. La oclusión, ahorita vamos a ver un poquito de anatomía dental. Las piezas tienen dos grupos, elevaciones y depresiones. Entre las elevaciones encontramos lo que son cúspides, crestas, y entre las depresiones surcos y fosas. Las cúspides son la parte que se encuentra más elevada en las caras oclusales y también es de considerar que es lo primero que aparece en la cavidad cuando está la erupción dentaria en los niños. Ok, las cúspides estampadoras son las cúspides palatinas en dientes superiores y las vestibulares en dientes inferiores. Cuando hacen oclusión estampan en la fosa antagonista, logrando ciertos contactos oclusales, lo que ya habíamos mencionado, los contactos A, B y C. Y estos también mantienen lo que es la dimensión vertical. En cambio, las cúspides cortadoras, como su nombre lo dice, ayudan cortando los alimentos, protegen a los tejidos blandos adyacentes y son los cúspides vestibulares en dientes superiores y las linguales en los dientes inferiores. Ok, las crestas sirven para que en la parte oclusal del diente no se estanque, no se empaquete la comida cuando estamos masticando entre los espacios interproximales. Estas crestas se dividen en 3 grupos, las marginales, las triangulares y las que son suplementarias. Primero vamos a empezar con las marginales. Las marginales, como su nombre lo dice, están al margen o en el perímetro de lo que viene siendo la cara oclusal en las piezas posteriores. Tienen 2 inclinaciones y se dirigen hacia oclusal y hacia afuera en una inclinación externa. Y pues estas crestas adquieren su nombre dependiendo de la posición en la que se encuentren en el diente, ya sean cresta marginal mesial o cresta marginal distal, dependiendo hacia dónde se dirigen. Las crestas triangulares, pues como su nombre lo indica también, tienen una forma triangular, están recostadas en las caras oclusales y se dirigen hacia el centro de la cara oclusal. También
se les reconoce un lomo en la parte más elevada y 2 inclinaciones verticales. Si pueden ver ahí es la segunda flecha, ahí les marca cuál es la cresta triangular. Igual aquí tenemos otra imagen, la cresta triangular, se los repito, es el que está en color rojo. También existen lo que son las crestas suplementarias. Estas son como las triangulares, pero un poquito más pequeñas y sirven para desmenuzar los alimentos. También tienen un lomo, 2 inclinaciones. Y por regla estas crestas se encuentran entre un surco de desarrollo y un surco suplementario. Ok, en esta imagen, si pueden ver, el surco de desarrollo es el que se encuentra en color verde en la parte pues, oclusal, en la parte del medio. Lo importante o lo que casi siempre se pregunta es la forma en la que tiene y para qué cuál es su función. Estas se abren en forma de Y hacia las áreas de contacto interproximal y están formadas por 2 paredes que al mismo tiempo son las inclinaciones de la cresta triangular y suplementaria. Los surcos suplementarios o accesorios tienen forma de U o de V, están a los lados de las crestas triangulares y tanto los de desarrollo como los suplementarios ayudan a que viajen por ellas las cúspides antagonistas. Como mencionó el doctor, cada diente, cada surco, fosa y cúspide tiene un lugar en el cual caer y por eso están diseñados para que caigan exactamente donde deben de caer. Estas sirven más para que se escape el alimento cuando masticamos. Y esto también casi siempre lo preguntan. Las fosas son la parte más profunda de las caras oclusales y de ahí nacen todas las elevaciones y donde confluyen todas las depresiones. Es importante que no confundan lo que son fisuras y fosas. Las fosas son lo más profundo. Hola, buenas noches. Yo les voy a empezar a hablar sobre los factores fijos de la oclusión orgánica. Uy, ay, ay, ay. Bueno, estas son las partes anatómicas que contribuyen a un buen cierre de los dientes. Ocluir es el fin de una función que ocurre desde cualquier posición excéntrica. Bueno, en sí se dividen en 2 clases, que tenemos la relación céntrica condilar, que una de ellas es el centro de rotación de los ejes, que es el eje intercondilar, ejes verticales, ejes sagitales, y también tenemos las trayectorias condilares, que es inclinación, curvaturas y transtrucción. Y pues también los factores modificables que se localizan en los dientes, arcadas y bases óseas. Bueno, Perdón que le tenemos interrumpa, doctora. Una pausita, Sí. regrésenle tantito. Ok, importante, doctores. Hablando de la oclusión orgánica, doctores, vamos a tener factores que intervienen o como su nombre lo indica, la modifican o la alteran. Va a haber algunos que no podemos modificar porque tienen que ver con la genética, con el nacimiento de la persona, con huesos que vendrían a ser lo que son los fijos, y va a haber otros que sí los podemos ver, están a nuestro alcance y por lo tanto son modificables. Los que son fijos los vamos a dividir en 2 grandes grupos. El primero de los grupos es aquellos que tienen que ver con centros de rotación, que no son otra cosa más que ejes, eje intercondilar, que funciona de manera vertical, el eje vertical, que te da una rotación horizontal, y los ejes sagitales. Mientras que los segundos factores que tampoco vamos a modificar son fijos, pues se refiere a lo que es las trayectorias condilares, es decir, los movimientos que tiene que hacer el cóndilo para poder desplazarse durante los movimientos mandibulares. Ojito, subrayado entre comillas, negritas y mayúscula. Estos 2 tipos no los podemos cambiar. Centros de rotación y trayectorias condilares. Ejes y obviamente los movimientos de los cóndilos. Ya ahorita más adelantito, Ángela nos va a mostrar lo que son los modificables, en los cuales sí podemos intervenir, están a nuestro alcance y los vamos a ver claramente. Sígale, doctora, y discúlpeme. No pasa nada.
Bueno, tenemos la relación céntrica, que es la posición terminal de la bisagra, que pues en esta la posición ideal del cóndilo es más superior, anterior y media en la cavidad glenoidea. Normalmente nosotros al abrir la boca se hace pues, un trayecto condilar propulsivo, este, que produce una trayectoria curvilínea que es hacia anterior y hacia abajo. Y en la relación céntrica, o sea, al momento de nosotros ya cerrar la boca, eh, pues se hace como hacia atrás y eso produce, o sea, el retorno condilar se proyecta en sentido inverso, tanto hasta llegar a una posición límite del cóndilo y eso produce que sea hacia atrás y hacia arriba. Bueno, tenemos los factores modificables, que pues estos van a ser 5. Y pues el primero es espiral dinámico y torque progresivo. Pues el torque es la inclinación mediolateral del eje axial del diente o también pues puede ser un movimiento de la raíz o corona. Es el aumento del torque, hace que la cúspide cortadora sea más corta y la estampadora sea más alta. Esto pues obviamente al final pues la inclinación del torque es lo que va a determinar los trayectos de laterotrusión y mediotrusión. De hecho, cuando hablamos de torque, doctores, no es otra cosa más que cómo está inclinado el diente. Sí, a nosotros los ortodoncistas tenemos, por ejemplo, una fase en la que le damos torque al diente. Si vemos que el diente está muy recto, porque un diente recto no nos sirve, genera un trauma oclusal, el tener un diente muy recto, un diente que está muy protruido, que incluso está palatinizado o lingualizado. Hay una fase en la que nosotros torcemos el alambre para darle la inclinación que necesitamos. ¿Por qué? Porque el torque, doctores, brinda un deslizamiento más pasivo, más tranquilo, que facilita la masticación con dos cosas. Una, sin tanta energía y sin tanto desgaste. Por eso es que es muy importante. Esa inclinación puede ser en sentido anteroposterior o incluso en sentido mesiodistal. Prácticamente es lo que vamos a encontrar. Si hablamos desde el punto de vista oclusal, como bien mencionaba Ángela, perdón, cuando el torque está más pronunciado, está más marcado, la cúspide cortadora empieza a verse más larga y las estampadoras más altas en ese sentido. Sígale, doctora, perdóneme. Bueno, tenemos la armonía de las arcadas, que pues esto depende de la relación esquelética, no se puede modificar si no se define correctamente y esta solo puede ser valorada, pues como lo decíamos, en relación céntrica. Influyen factores como la herencia, la filogencia y los hábitos. Para su tratamiento en pacientes jóvenes, pues se puede hacer la ortopedia maxilar y se puede considerar en los adultos, pues la cirugía ortognática o ya sea ortodoncia. En este caso, los tratamientos pues ya se evalúan según la severidad del caso. Tenemos la dimensión vertical, que es la distancia entre dos puntos fijos, uno de los maxilares y otro en la mandíbula, y pues la dimensión vertical debe considerarse desde la posición de relación céntrica. Puede modificarse también con ortopedia maxilofacial durante obviamente pues el crecimiento del paciente y también pues un crecimiento óseo vertical desmedido incrementa a la dimensión vertical y las alteraciones más comunes son los aumentos de indiscriminados. Por ejemplo, uno de estos puede ser la hiperplasia, pues, ya sea mandibular o maxilar o condilar. En la relación dentolabial, pues constituye el elemento estético del aparato masticador, la posición labial de los dientes, la forma y color. Normalmente estos son los pacientes que más acuden a consulta, pues ya sea por más estético o cosas así. Normalmente son pacientes que muestran mucho la encía o normalmente no se les ven mucho los dientes. Y pues para poder estudiar más este caso, pues se pide eh, un estudio radiográfico lateral del cráneo para obtener una imagen del perfil de la cabeza, que pues este es el cefalometría
y pues la posición labial de los dientes está íntimamente ligada al desarrollo esquelético y ambas relaciones determinan la armonía de los arcos dentarios. Cuando hablamos de relación dentolabial, doctores, rara vez pensamos que la forma de la sonrisa, ¿sí? Cuánto muestra de sonrisa a un paciente la podemos modificar nosotros. No sé si ustedes han escuchado acerca de lo que es la sonrisa gingival. Ahorita, por ejemplo, cuando hay sonrisa gingival, hay dos formas de tratarla. Una es desde el punto de vista, bueno, son como tres formas de tratarla. Una es desde el punto de vista quirúrgico, pues obviamente con cirugía ortognática, que es un procedimiento, para empezar, costoso y traumático para el paciente. Otra opción que se utiliza mucho en la actualidad y que ha demostrado muy buenos resultados es el Botox o Baby Botox, no sé si han escuchado hablar de él. Sí, y el tercer proceso que está utilizándose mucho y es impresionante porque se llega a hacer incluso con alineadores, son el uso de microtornillos u ortoimplantes. Con eso impactas tú el maxilar y reduces la sonrisa. Pero para poder hacer esto, bien mencionaba Ángela que se necesita un estudio radiográfico para poder trazar planos y ángulos sobre esa radiografía, que es lo que se conoce como trazado cefalométrico. Entonces, cuando tú piensas en labios y dientes, rara vez te pasa por la cabeza que necesitas ver las angulaciones o una radiografía para poder definir si está bien o qué tanta sonrisa vas a mostrar. Entonces, en este caso en particular, en la relación dentolabial, es clave la utilización de una radiografía. ¿Pueden regresar una diapo, doctores, anteriores, por favor? Y en la dimensión vertical, pues nada más es lo que se refiere a una distancia que se toma en el maxilar con respecto a otro en la mandíbula. Importante, subrayado entre comillas negritas y mayúsculas. Siempre en boca cerrada. Con el paso de la edad y el desgaste de los dientes, la dimensión vertical se va perdiendo. Y me faltaba hacer una observación en el punto 2. Pueden poner en el punto 2, que es el de eh, una diapositiva en la armonía de las arcadas. Esta, doctor, es la forma de las arcadas, va a depender de lo que es el desarrollo óseo. Y pues obviamente al tener un factor óseo van a intervenir predisponentes como la herencia, ¿sí? Lo que te heredaron los papás. Yo, por ejemplo, le dije a los míos, oigan, si no tienen ganas de hacer las cosas, pues ¿para qué se avientan? Porque pues después uno es el que batalla. Entonces, pues la herencia no la podemos cambiar. Se puede alterar mediante lo que es cuestiones quirúrgicas o maquillarse. Sí, ahorita hay muchos filtros en redes que te ayudan a maquillar la herencia. La filogenia, que son las cuestiones evolutivas, y pues obviamente los hábitos de dedo, de chupón, de morder. Todo eso, doctores, son factores que te alteran la armonía de las arcadas. Yo les sugiero, es más, no, los exhorto a que si ustedes tienen conocidos con bebés, llámese tíos, sobrinos, o ustedes ya son papás, ¿sí? Prematuros, pues que pongan mucha atención en el tiempo que sus conocidos o sus hijos utilizan el chupón, el biberón y obviamente los hábitos. ¿Por qué? Porque todo eso modifica no solo la posición dental, sino que genera una reconfiguración ósea que después es muy difícil tratar. Entonces es muy importante que le pongan atención a esto. Discúlpenme, Ángela, me extendí mucho. Sígale. Bueno, tenemos pues las sobremordidas, que por esta se entiende que es el traslape de los dientes anteriores superiores sobre los inferiores. Bueno, pues esto yo creo que ya lo conocemos, sobre mordida vertical, pues lo conocemos más que todo como overbite y la sobremordida horizontal como overjet. Bueno, la vertical es la medida vertical entre los niveles de los bordes incisales de los dientes anteriores, superiores e inferiores, y la horizontal es la distancia horizontal de medida entre el borde incisal de los dientes superiores y la superficie labial de los inferiores. Y bueno, ya pues estos dos juntos, pues se forma pues el ángulo intercisal, que pues los ortodoncistas pues seguían mucho con esto, pues para ver la mordida más que nada y así. Y pues ya con esto también se puede formar pues la guía anterior.
Bueno, hablando de la guía anterior, bueno, pues esta es la función de crear la separación de los arcos dentarios durante los movimientos excéntricos, o sea, hace pues desoclusión. Tiene una función protectora y conservadora de los sistemas masticatorios y tiende a verticalizar las trayectorias mandibulares. Y pues la guía anterior es más vertical que horizontal. Tenemos las posturas mandibulares, que son los reflejos posturales, que se clasifican en dos: estáticos, que estos actúan durante el reposo y pues tienen reacción estática local, segmentaria, intrasegmentaria y pues generales. También tenemos los estatocinéticos, que estos intervienen durante el movimiento y pues los reflejos posturales de la mandíbula son estáticos, locales y segmentarios. Estos tienen un doble origen, que es propioceptivo y exteropoceptivo. En el sistema nervioso integral hay dos tipos de posiciones, que es la posición de fusión, posición postural y posición de oclusión. También hay posiciones de competencia física, que es la posición de máxima apertura, posición de máxima protusión. La oclusión es una posición momentánea y sus funciones son mantener la centrifugalidad mandibular, regular la contracción rítmica sucesiva de la masticación, apoyar la mandíbula durante el acto deglutivo, contribuir en el corte de la vía aérea anterior y contribuir en el proceso de la fonoarticulación. Determinantes de la morfología oclusal. Bueno, aquí las características anatómicas de las piezas anteriores que conforman la guía anterior son características variables y las características temporomandibulares que conforman la guía anterior son pues de carácter fijo, de la guía condilia, perdón. Tenemos la guía condilia, que pues mientras mayor es la angulación de la guía condilia sagital, más altas podrán ser las cúspides y profundas las fosas. A menor angulación, más bajas serán las cúspides y menor profundidad de fosas. Bueno, esto tiene mucho que ver con el cóndilo a como esté. Entre más vertical, pues se va a ver la diferencia. Por ejemplo, aquí en la imagen C se puede ver que están mucho más altas las cúspides, en la B un poco pues menores y en la A pues ya mucho más bajas. Tenemos la ya condilia lateral, que pues durante un movimiento mandibular de lateralidad, el cóndilo del lado de trabajo experimenta traslación lateral llamado movimiento de Bennett. En cambio, el cóndilo del lado de balance se mueve hacia abajo, hacia adelante, hacia abajo y medial, formando el ángulo pues de Bennett. Pues esto es, si hacemos movimientos pues en sí de lateralidad, pues obviamente un lado no va a trabajar, se va a quedar pues por así estático y pues el que va a trabajar pues va a tener movimiento hacia adelante, hacia abajo y hacia medial. Ok, aquí un paréntesis muy importante, doctores. Recuerden que al lado de trabajo también se le conoce como laterotrusión. Al lado de balance también se le conoce como la mediotrusión. Otro punto importante. En el movimiento del lado de trabajo, el cóndilo solamente rota sobre su propio eje y por lo tanto se le conoce como cóndilo pivotante. En el lado de balance o mediotrusión, el cóndilo hace los movimientos que mencionó ahorita Ángela. Se mueve hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro para poder compensar. Recuerden, yo les decía a mis alumnos que ubicaran al cóndilo dentro de una estructura tridimensional, como una especie de gorra, ¿sí? Que es la cavidad glenoidea. Si tú la mueves sin ahí dentro, pues va a estar limitada por las paredes de la gorra. Tú tratas de mover tu cabeza dentro de la gorra y pues vas a estar limitado en sentido anteroposterior y en sentido lateral. Entonces lo que hay que hacer es sacarlo primero de la gorra, entonces el cóndilo sale, se mueve hacia adelante y luego hacia adentro, en el lado de balance. Por lo tanto, al cóndilo se le conoce de ese lado como
orbitante, se me está viendo la palabra, mientras que en el lado de trabajo o laterotrusión se le conoce como pivotante porque solo rota sobre su eje. Esto siempre y cuando no haya una interferencia en una oclusión ideal. Listo, doctora, discúlpeme. Bueno, tenemos la guía condilia lateral, que pues esta más que todo es por las cúspides y fosas que determinan el movimiento de lateralidad y pues influencia en la altura cuspidia y profundidad de fosas. Tenemos la distancia intercondilar, que pues esta a mayor distancia intercondilia, menor es la angulación al momento de hacer movimientos de laterotrusión y pues esto provoca que pues las trayectorias sean mucho más rectas y pues tiene menos influencia en lo que es la morfología oclusal. Tenemos la guía anterior, que pues como ya les decía, la sobremordida vertical, overbite, y la sobremordida horizontal, overjet. Tenemos el plano de oclusión, que pues esta es la relación con las alturas de las cúspides. Como podemos observar en la imagen A, el cóndilo pues está, como está más inclinado, pues obviamente van a estar mucho más planas las cúspides. Y en el B, como es mucho más vertical, entonces las cúspides obviamente se van a ver mucho más marcadas y así. Bueno, tenemos la curva de spin. Bueno, pues esta es la relación con la altura de cúspides y profundidad de fosas. Esto se ve por su grado de curvatura y orientación. Si se gira la curva de spin hacia atrás, las cúspides son más bajas. En cambio, si se gira más anterior, pueden ser más altas. Tenemos la relación de contacto de las piezas posteriores con sus dientes antagonistas. Esta relación con dirección de crestas y surcos cuenta más alejada. Cuanto más alejada esté la pieza posterior del cóndilo de trabajo y el plano medial sagital, mayor es el ángulo entre las trayectorias de laterotrusión y mediotrusión. Bueno, tenemos la cinemática mandibular, que pues para entender qué es la cinemática, pues cine es por movimiento y matemática es por estudio, entonces pues en sí estudia pues el movimiento de la mandíbula. Tenemos los movimientos de rotación, que en el cuerpo mandibular la línea imaginaria que une los centros condilios de rotación se conoce como eje terminal de bisagra. Este sería la posición más posterior y superior de los cóndilos en la ATM, a partir de la cual el cuerpo mandibular puede descubrir un movimiento de rotación puro. Tenemos la relación céntrica, que pues pretende explicar la relación filosófica. Fisiológica. Ya me uní, es que se me apagó la computadora. Ya voy, Doc. Ah, sí, no se apure. Discúlpenos, doctor, estamos teniendo dificultades técnicas, pero ya estamos trabajando en ello. Imagínense musiquita de elevador en este momento.
¿Cómo va la América, doctores? ¿Alguien sabe? 1-0, doc. Creo. 2-0. 2-0. Díganme que perdiendo, por favor. Ganando. Desafortunadamente no. Qué triste. Ganando, ya sabe. Frustra Azul también juega hoy, ¿verdad, doctores? Sí, ahorita a las 9:10. Ya, perfecto. Gracias, doctor. Doc, me sale que no tengo permiso para compartir. Es que es pura raza, doctora. Déjeme le arreglo eso, permítame. No se crea. Déjeme ver qué está pasando. Ahorita Sandra nos apoya. Ok, Doc. Gracias, doctora. Continúen, por favor. Bueno, esta sería la posición más posterior y superior de los cóndilos en la ATM, a partir de la cual el cuerpo mandibular puede descubrir un movimiento de rotación. Bueno, la rotación fisiológica que se puede establecer entre el maxilar inferior, o sea, la mandíbula, y el hueso temporal para estudiar los movimientos mandibulares y las articulaciones temporamandibulares. El movimiento hacia la relación céntrica es inducido por el operador sin contacto dentario y con una apertura no mayor de 2 centímetros. Bueno, esta permitirá diagnosticar y evaluar la cantidad y calidad del movimiento. Por esta razón, el eje se reconoce como la transferencia madre en las técnicas de montaje. Y pues los planos es el sagital, frontal y el coronal. Tenemos los puntos y planos de referencia, que pues nos brinda la estabilidad de medir distancias con respecto a él, y la mandíbula podrá tener desviaciones debido a la influencia de sus diversos centros céntricos óseos. De hecho, algo muy importante que tienen que recordar, doctores, es que la posición final del eje de bisagra natural que tiene la mandíbula, su posición final normalmente es la relación céntrica. Entonces, el propósito de ese movimiento de apertura y cierre en forma de bisagra que va a llevar a cabo de manera natural, siempre va a ser buscar la relación céntrica. De hecho, muchos de los trabajos de prostodoncia y de ortodoncia parten tomando en cuenta este punto, que es la relación céntrica, que es la posición ideal de los cóndilos dentro de la articulación temporomandibular. Bueno, tenemos los límites anatómicos que van a depender del tipo de movimiento que hagamos, ya sea de lateralidad, posterior
o superior y vamos a encontrar los límites anatómicos. En caso de lateralidad, es la pared superior y los dientes. En superior, el disco y techo de la cavidad, y posterior es la pared ligamentosa. Y pues por último, movimientos del lado de trabajo y no trabajo, como lo que veíamos más arriba, pues es el desplazamiento lateral del cuerpo mandibular en su conjunto y se conoce como movimiento de Bennett. Este reconoce un cóndilo que orbita y en este movimiento el cóndilo se desplaza ya hacia abajo, hacia adelante y hacia el medio. Acuérdense, doctores, también que no solo se le conoce a la lateralidad como el movimiento de Bennett, también se le conoce como transtrucción o diducción. Son los movimientos o los otros nombres con los que vamos a conocer a la lateralidad. Es lateralidad, lado de trabajo, movimiento de Bennett, transtrucción o diducción. Eso es lo que ustedes van a conocer como lateralidad. Y en contraparte, en el lado de balance, pues tenemos lado de balance, mediotrusión. ¿Sí? Son los nombres como los vamos a conocer. Y clave, en el lado de trabajo, el cóndilo es pivotante, rota solo sobre su propio eje para favorecer el movimiento al que se está llevando, la dirección hacia la que se está llevando al cabo el movimiento. Mientras que en el lado de balance el cóndilo es orbitante, tiene que orbitar, salir de la cavidad glenoidea para llevar a cabo su movimiento, y para esto tiene que ir hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, o hacia mesial, que es como ustedes lo van a entender mejor. Entonces, ahora sí, doctora, adelante, discúlpeme otra vez. No, pues de mi parte ya sería todo, ya. Ok, entonces, doctores, pues muchas gracias por haber entrado al repaso del día de hoy. Espero que se hayan llevado algo importante, y pues mañana recuerden que su examen es en hora de clase. Sí, puede ser en el auditorio del cuarto piso o directamente en el salón de clase, ya depende de lo que decían cada uno de sus doctores. Por mi parte es todo. Que pasen una feliz y bendecida noche, cuídense mucho y que Dios los bendiga, doctores. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, Doc. doctor. Hasta luego. Gracias. Adiós, Doc. Hasta luego, gracias. Adiós, Doc.